Cuando todo se derrumba, literal o emocionalmente, ellos llegan en silencio. No llevan sirenas, pero su presencia es crucial. Los psicólogos de emergencias no curan heridas físicas, pero ayudan a sostener aquello que es invisible, el arma rota de quienes lo han perdido todo de golpe. Y mientras acompañan a padres, a hijos o testigos en el peor día de sus vidas, también cargan con esas escenas, porque ver tanto dolor de cerca deja huella, incluso en aquellos que lo alivian. Hablamos esta noche con Cristina García. Ella es coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, el GIPEC, del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, Carlos. Para que la audiencia se sitúe, psicología de emergencias, ¿en qué situaciones, en qué tipo de intervenciones actúan ustedes? ¿Qué servicio prestan exactamente? Realmente cuando hay una incidencia no rutinaria, no sé, desde la sala del 112, pues cuando consideran que hay una muerte traumática, pues ahí es cuando nos activan y es cuando nos llaman. Pueden ser suicidios, precipitaciones, accidentes de tráfico, desaparecidos en el mar, el volcán de La Palma, en incendios. No siempre tiene que haber un fallecimiento, por ejemplo, en los incendios hay evacuación y ahí pues lógicamente también a nivel emocional hay un desajuste y por lo tanto pues nos llaman para poder intervenir con los afectados. ¿Es un equipo de cuántos efectivos, Cristina? Más o menos somos unos 35, aunque es verdad que al ser un equipo voluntario, por decirlo de alguna manera, no estamos metidos en los planes de emergencia, en los planes territoriales, pues no todos están activos al 100%, ¿no? Depende de la situación, de la zona, de la isla o de las islas, pues intervenimos unos u otros. Pasa un suceso trágico. Tengo entendido que ustedes, las coordinadoras, están 24 horas prácticamente alerta, de guardia, que pueden recibir una notificación. ¿Y de qué manera se interviene una vez que sucede eso? Pues a nosotros nos llama la sala, nos da los datos pertinentes en ese momento para poder dirigirnos. Si es aquí en la isla de Tenerife, pues valoramos si es zona norte, zona sur o zona metropolitana y a partir de ahí pues activamos, tanto Carmen como yo, al equipo a ver quiénes están disponibles, quiénes están cercanos. Si es verdad que cuando nosotros intervenimos no es solamente en el momento del suceso, sino las primeras 72 horas aproximadamente, ¿no? El volcán estuvimos pues una media de 3 meses y medio como psicología de emergencia, pero depende un poquito de la situación, lo vamos valorando y nos activamos y vamos dando disponibilidad, incluso transferimos lo que es la información de un compañero a otro compañero para poder seguir asistiendo a los afectados. Se activa entonces a un psicólogo de ese equipo que se desplaza hacia la zona donde haya sucedido. ¿Y qué hace? ¿Qué se le puede decir a una persona que ha perdido todo o que ha presenciado una catástrofe que ha sido terrible? ¿De qué manera se actúa con la persona? No hay unas palabras mágicas. O sea, esto no es como tienes fiebre, tómate esta medicación y se te va. Esto es, tú tienes que analizar, hacer un triaje psicológico, igual que hay un triaje sanitario, haces un triaje psicológico de la persona, ves la estabilidad que tiene, los recursos con los que cuenta. Todos tenemos una mochila en la cual nos han ido cayendo distintas situaciones, pero también tenemos herramientas. Entonces, ver qué herramientas son las que tienen esas personas para salir adelante. Nosotros el sufrimiento, lo que intentamos hacer es ser ese colchón para que la caída sea más floja, no duela tanto. Va a suceder, está sucediendo o ha sucedido, eso no lo podemos cambiar, pero sí el cómo gestionan a nivel emocional la situación por la que están viviendo. Decías que lo habitual es que se actúe en las primeras 72 horas, Cristina, pero hay veces incluso en casos de desapariciones o, decías, en el volcán de La Palma se dilatan muchísimo más en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del volcán de La Palma, ¿cuáles fueron las principales dificultades en un proceso tan largo que además a diario va cambiando? Las dificultades principales que nos encontramos fue la ubicación. Tenemos que tener en cuenta que salíamos del COVID, todavía íbamos con las mascarillas. Claro. Entonces, la ubicación fue en un campo de fútbol, pero fue muy cercano a lo que era el volcán, nos llegaban las cenizas, los ojos y demás. Entonces, luego hubo que reubicar, ¿no? Esa reubicación. Los escenarios, fueron 4 escenarios. Nosotros estamos acostumbrados a ir a un escenario o 2, ¿no? A lo mejor fallece un niño y sus padres están separados, pues vamos a una vivienda, vamos a otra vivienda para trabajar con ambas familias, ¿no? Pero en este caso teníamos 4 ubicaciones en las cuales tuvimos que pues gestionar
como coordinadora. De hecho, se nombró a varias coordinadoras en los distintos dispositivos para poder intervenir de la manera pues, más óptima posible. Ubicaciones y también historias diferentes, ¿no? Porque había gente que había perdido su vivienda, otras que había perdido su forma de trabajo, quizá. ¿Qué historias se encontraron? Pues diversas, tantas como personas había, cada uno tenía una historia diferente. Y también el tema de el duelo por compasión, no solamente ya había mucha gente que no lloraba por lo suyo propio, sino por lo de los demás, ¿no? Recuerdo en el cuartel militar donde se nos ubicó, en Santa Cruz de la Palma, había una señora que estaba en la plaza y empezaba a llorar. Es que en aquel pabellón está esta familia con este hijo, perdieron esto, perdieron... Es que en el otro pabellón está... Y ya no lloraba solamente por lo suyo, sino por lo de los demás, Por ¿no? La empatía. empatía, la simpatía en este caso, ¿no? La empatía sí es verdad que es entender la situación de la otra persona, y la simpatía ya es estar, ponerte en el lugar de esta otra persona, ¿no? Entonces, estos afectados pues se ponían en el lugar de otras personas y se impactaban a nivel emocional. Buenas noches, Cristina. Ustedes califican a los afectados en función del nivel de afección que hayan tenido. El nivel 1 sería, por ejemplo, la persona que lo sufre, entre los que se encuentra, por ejemplo, pues el caso de la pareja de una mujer que falleció recientemente en el accidente de guagua de La Gomera, ¿verdad? Efectivamente, el nivel 1 es el propio implicado. A nosotros nos gusta hablar de afectados, ¿no? El afectado puede tener una gradación, más o menos afectado. La víctima, eres víctima o no eres víctima, ¿no? Entonces, quitarte esa etiqueta a nivel psicológico es un poquito más complejo. Y el afectado de nivel 1 es el propio implicado. El nivel 2, pues es los familiares, los conocidos. En el nivel 3 estamos los equipos intervinientes. Y cuando digo equipos intervinientes, no solamente me refiero a los que están en la emergencia, rescatistas, sanitarios y demás, sino también pues, personal de limpieza, personal periodístico, ¿no? Todo lo que son las televisiones, la prensa y demás. Y lógicamente pues nosotros. Nivel 4 ya sería el resto de la sociedad que aún no estando en la situación pues también se ven afectados, ¿no? Hay distintas maneras de diferenciar los niveles de afectados. Cristina, en concreto en este caso nivel 1, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de La Gomera, entiendo que hay una doble dificultad en estas situaciones en las que la persona sufre el accidente, pero además ve a un ser querido marcharse. ¿Cómo se trabaja esa doble afección? Es el sentimiento de culpabilidad de por qué yo me salvé y mi mujer no, en este caso, ¿no? En el caso que estabas comentando, que lo vivimos mucho en las emergencias. Tienes que trabajar con él el sentimiento de culpabilidad con esa persona porque realmente no ha sido culpable de que él haya sobrevivido y su esposa no, ¿no? Ha habido un seguimiento. Es verdad que como psicología de emergencia estamos esas primeras 72 horas, pero ya luego pasa a la psicología sanitaria de manera que se pueda seguir trabajando con los afectados. No todos los afectados necesitan ese seguimiento, pero sí que muchos de ellos pues lo necesitan. Cristina, una pregunta que me parece que quizás es relevante dentro de estas situaciones, y es que probablemente ustedes vayan aprendiendo experiencia tras experiencia, ¿no? Vayan nutriéndose de lo que van viendo en cada actuación que tienen. Lógicamente, si no, no pudiéramos estar haciendo lo que hacemos, ¿no? Es verdad que es mucha vocación, pero el aprendizaje es continuo. No hay un escenario, no hay un sota, caballo y rey, esto tiene que ser así, ya está. No, tú te tienes que adaptar. Una de las capacidades que tiene que tener un psicólogo de emergencia es esa capacidad de adaptabilidad. Te tienes que adaptar a las situaciones. No le puedes hablar igual a un niño que a una persona mayor, que a una persona pues con alguna discapacidad, ¿no? Te tienes que adaptar a las necesidades de esas personas. Cristina, quizás uno de los perfiles de afectados que hablábamos ahora mismo, que a lo mejor se tienen menos presentes, son los de tipo 3, que son las de, precisamente como tú comentabas, las de aquellas personas que atienden a los afectados. Esas personas pues también sufren. En el caso, por ejemplo, se me ocurre como los médicos que trataron a los migrantes del cayuco que volcó en el Hierro recientemente, hace unos días. Sí, no solamente los médicos, sino todos los sanitarios. Exacto. Y los técnicos que estuvieron allí. Sí, es verdad que son afectados de nivel 3 y muchos de ellos a veces también pasan a nivel 2, a veces pasan a nivel 1. Eso en el volcán de La Palma lo vivimos, ¿no? Habían compañeras que pasaron a ser de nivel 2 porque tenían algún conocido. La isla pues es pequeña y también se conoce mucho. Y también tuvimos una compañera que
pues fue afectada de nivel 1 porque sufrió la pérdida de su propia vivienda. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros pasamos por una herramienta que es el debriefing, ¿vale? Que lo lleva un psicólogo formado. Nosotros en el equipo tenemos varios psicólogos que están formados en esta herramienta, la cual nos ayuda a nosotros también a vaciar las mochilas. Siempre la ofrecemos a todos los equipos intervinientes. Es verdad que algunos pues la utilizan, otros no, el servicio, pero es muy importante para vaciar esa mochila que a nosotros también se nos va cargando. Cristina, precisamente de eso que estabas hablando, ¿ha habido algún día, después de alguna intervención, que dijeras, hoy no sé cómo me voy a recuperar de lo que he visto, de lo que he escuchado o de la persona a la que he tratado? Sí, siempre hay algunos casos que te tocan un poco más, que te impactan, quizás porque sobrepasas un poco esa línea de la empatía y ya empiezas a simpatizar, ¿no? Yo recuerdo un caso, por lo general yo tengo poca memoria, pero siempre intento ir eliminando los nombres de los afectados. Pero sí es verdad que tengo uno de las intervenciones que no me puedo olvidar del nombre de la niña, porque se llamaba igual que mi hija, tenía la edad que tenía mi hija en ese momento, estaba estudiando lo mismo que estaba estudiando mi hija, iba a estudiar lo mismo que quería estudiar mi hija, hacía el mismo deporte que hacía mi hija. Entonces me iban llegando inputs que, claro, llega un momento en el que tú dices, es que casi que estás hablando de mi hija, ¿no? O sea, mi hija podría haber estado en además fue una muerte súbita. Por lo tanto, sí que hablé con los compañeros y pasé por la herramienta para poder soltar y vaciar un poco la mochila. En ese sentido, ¿esa herramienta para un psicólogo resulta tan efectiva como para una persona que no conoce precisamente esos artilugios? Quiero decir, el hecho de que a lo mejor tú ya conozcas los trucos de la forma de empatizar con la persona, de darle esos mensajes, ¿es diferente ese trato especializado que se le da a un psicólogo o es exactamente el mismo que se le da a cualquier otra persona? La herramienta se le da igual a todas las personas. La dirige un psicólogo y el psicólogo es quien va a dirigir. Es un psicólogo que no haya intervenido en esa incidencia. ¿Vale? Es decir, uno de los requisitos es que esté formado y que no haya intervenido. Entonces, cualquier persona puede ser psicólogo, el equipo de psicólogos, puede ser sanitario, puede ser cuerpos y fuerzas de seguridad, pueden ser bomberos, o sea, cualquier equipo puede hacer uso de esta herramienta, siempre dirigida por alguno de los compañeros nuestros. La herramienta funciona igual para todo el mundo. Es verdad que después el propio psicólogo que está llevando a cabo la herramienta le va a dar pautas a cada uno también de manera individual, según pues la situación que haya sido. Entiendo que no debe ser fácil la aproximación hacia estas personas y no sé si con frecuencia se reciben rechazos. La persona dice, yo no necesito esto, me voy a cerrar como una ostra y no quiero saber nada porque no estoy para nadie. Exacto, y es así, y muchas veces es así, contamos con ello. Es normal, es verdad que todavía se tiene el concepto de yo no estoy loco, yo no voy al psicólogo, yo no estoy loco, ¿no? Pero en una emergencia las habilidades sociales que tenemos están desequilibradas, es una montaña rusa en la cual no sabemos ni siquiera cómo estamos. Entonces, como yo ahora, por ejemplo, un desaparecido en el mar, ¿no? Yo ahora no necesito un psicólogo, yo necesito que saquen a mi familiar del mar. Claro. Si es verdad que con el tiempo, como decimos, que intentamos estar las primeras 72 horas, pues ya nos vamos acercando poco a poco, nos presentamos, estamos aquí cuando tú lo necesites. Y si es verdad que al final en una intervención sueles, por lo menos con los afectados de nivel 2, sueles trabajar con la mayoría de ellos. Alguno que no quiere hablar, lo respeta, lo deja su espacio, su tiempo y sin problema ninguno, pero sí nos los encontramos. Esta iniciativa se inició hace relativamente poco dentro de lo que viene siendo el mundo de la psicología y sobre todo el desarrollo tan grande que ha habido en cuanto a las emergencias, al tratamiento hacia los ciudadanos. Lo cambió todo en 2016, la catástrofe de ese derrumbe del edificio de los Cristianos, donde hubo 7 víctimas, un tiempo para además hallar los cadáveres entre los escombros. ¿Cómo recuerdas esa primera actuación sin la experiencia quizá, ¿no? Sin saber todo lo que sabes Ya el ahora? equipo existía realmente, o sea, el equipo sí estaba formado, lo que pasa que es verdad que a raíz de esa situación se firmó un convenio del Colegio de Psicología con el SUC, con el Servicio de Urgencia Canario. Entonces, a raíz de ahí sí que se nos está activando para muchísimas incidencias no rutinarias. Sí es verdad que ese fue el punto de inflexión en el cual pues, se nos dio un poquito a reconocer. Todavía estamos
de manera voluntaria, no es remunerado, pero bueno, se van sacando algunos proyectos, algunos convenios con los que se va saliendo un poquito adelante. Perdona, y volviendo a las actuaciones, Cristina, ¿cuál es la más complicada que recuerdas? Si tuvieras que a lo mejor establecer las tres más difíciles de todo este tiempo. Quizás la de los varios escenarios, ¿vale? Por ejemplo, cuando fueron los incendios, creo que fue en el 2024, en el verano 2023 me parece que fue, ahí hubo 11 ubicaciones, ¿no? Hubo 11 pabellones y por lo tanto el poder coordinar entre Carmen y yo, y que tuvimos que utilizar, hacer uso de más compañeras para poder coordinar eso. La coordinación no es nada fácil, parece que es como tú estás allí, cada uno hace lo suyo, no, tienes que saber dónde estás, dónde no estás, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, saber los tiempos de cada uno de los intervinientes, que no se pasen de horas, que puedan descansar, el poder cubrir los tiempos. Entonces, esa infraestructura que lleva el poder coordinar, o en La Palma, por ejemplo, también fue el tema de los viajes en avión ahora el aeropuerto cierra, tiene que ser por barco, claro, y demás, todo lo que es la coordinación en sí, la logística, es complicado, sí. Ustedes también atienden a personas migrantes, por ejemplo en El Hierro o en otras circunstancias, también personas extranjeras. Hay una barrera idiomática que entiendo que se vence a través de un traductor, pero también hay diferentes culturas en esas situaciones. A la hora de ser atendidos en una catástrofe por parte de un psicólogo, ¿somos todos iguales o esa barrera cultural nos modifica de alguna manera en cómo asimilamos lo que nos ha pasado? Es lo que decía antes de la adaptabilidad. Te tienes que adaptar también a las creencias religiosas. Hemos ido a intervenciones de hindúes, hemos ido a intervenciones con musulmanes, hemos ido con gente que no es creyente. O sea, te tienes que adaptar a la situación de la persona, a su realidad. El tema del idioma, es verdad que muchos de los compañeros hablan inglés, hablan francés, yo hablo español y encima canario un poquito, ¿vale? O sea, ya de ahí... Pero lo habla muy bien. What's your name y poco más, ¿vale? Pero sí es verdad que hay compañeros que hablan idiomas. De hecho, tenemos una compañera que ella habla 5 idiomas, ya ahora 6, y es nuestro comodín, ¿no? Y ahora está en la guerra, se fue a Ucrania y allá está haciendo una gran labor. Pero sí es verdad que cuando fue el confinamiento en el hotel, en el H10, ahí justamente un par de semanas antes, creo, o días antes, fue el incendio en La Quinta. Ajá. Y coincidimos con una asociación de intérpretes y pues hicimos ahí una sinergia, y cuando fue el confinamiento del hotel pudimos contar con ellos. Entonces, gracias a ellos también se iban turnando y era como, venga, pues el que habla francés puede de tal hora a tal hora, pues a los que estaban en las distintas habitaciones que hablaban francés se les citaba para poder intervenir con ellos vía telefónica, ellos dentro del hotel y nosotros desde fuera, pues para poder hacer esa asistencia psicológica. Cristina, y desde el punto de vista humano, más allá de que esa persona hable otro idioma, ¿notas la forma de ser diferente de otra cultura a la hora de interpretar una tragedia, o ahí en ese momento somos todos iguales? Las emociones son las emociones y son universales, pero es verdad que la cultura hace que las puedas expresar más o menos. Entonces depende un poquito de la cultura. Por ejemplo, con los hombres, ¿no? Todavía a día de hoy los hombres no lloran, los hombres se apartan, los hombres, yo no tengo que hacer una contención emocional, ya yo me romperé cuando esté solo. Claro. Entonces sí, igual que con las religiones, hay religiones pues que, por ejemplo, en el derrumbe de los cristianos, yo misma me fui a acercar a un señor de una religión y se me dio la vuelta, ¿no? O sea, no puedo hablar con una mujer, que venga un hombre, o espérate que venga el imán para que me dé permiso de Allah para poder hablar contigo, ¿no? Entonces sí que te tienes que adaptar y sí que no es igual. Claro. Y desde el punto de vista, lo decías ahora, del rechazo masculino-femenino, ¿te has encontrado con problemas por el hecho de ser mujer? Realmente no. Si no quieres ser atendido, bueno, pues me retiro, me voy a otra persona. Pero por lo general no he tenido nunca un encontronazo. O quizá al contrario, a lo mejor un hombre se abre más con una mujer que no conoce, porque piensa que pueda ser más empático con sus sentimientos que precisamente otro hombre que a lo mejor como él es un poco más rudo. En esos momentos no, porque al final eres vulnerable, estás vulnerable y necesitas pues soltar y reajustar un poco esas emociones. Es verdad que también muchas veces lo peor que podemos encontrar en las personas es la incertidumbre, el no saber. Solo vivimos claramente en el volcán de La Palma.
por favor, dime ya que la lava se llevó mi casa. Porque esta angustia, el ir, el coger los prismáticos, el mirar, a ver si realmente esa angustia generalizada en la mayoría de los afectados, era como necesito ya. Es un puzzle que se me rompe, que me faltan piezas y cuantas más piezas tenga, pues mejor. El cerebro va haciendo el puzzle. Por eso es importante a los niños, bueno, y a todos, siempre hay que decirle la verdad, solo la verdad, aunque no toda la verdad, ¿vale? No siempre hay que decirle todo lo que ha sucedido, pero no se puede mantener a un margen, por ejemplo, al margen a los niños, a los menores, hay que hacerlos partícipes de la situación familiar que exista. Es dura, es dolorosa, pero estamos todos igual, si no tienen un duelo retardado. Por eso es importante acercarlos a los tanatorios explicándoles, no es te tiro a la piscina a ver si nada, uy, no nadaste, no, es, oye, esto es un tanatorio, esto es lo que ha sucedido, esto es lo que puedes ver, estas son las partes que tiene un tanatorio, tú puedes llegar hasta donde tú quieras, te vamos a retirar cuando tú quieras retirarte, o sea, lleva un proceso también que te tienes que adaptar a los menores, ¿no? Y el lenguaje que utilizas para con los menores. ¿Cómo asimilan ellos precisamente esas herramientas que tú les das? ¿Son más abiertos que los adultos? Mucho mejor de lo que pensamos. Nosotros como adultos tenemos nuestros miedos y como nuestros miedos es cómo se lo digo, cómo se lo va a tomar, cómo, ¿vale? Y estamos como poniendo barreras y evitamos ese momento, lo posponemos. Y sin embargo, los niños naturalizan mucho mejor pues un fallecimiento que un adulto. Es verdad que según la edad, la etapa evolutiva en la que se encuentra, un niño de 4 o 5 años, tú le dices papá fallecido y al día siguiente te dice papá ¿cuándo va a venir? ¿Vale? O sea, poco a poco le tendrás que ir hasta que vaya asumiendo que papá ya no va a volver. De hecho, recuerdo un niño, había una hermanita de 8 años, se lo dijimos a la hermanita que el padre había fallecido y dijo a mi hermano no se lo digan. ¿Pero por qué? No, es que él no va a saber lo que es la muerte. Bueno, pero no importa, tiene el mismo derecho que tú a saberlo, entra con nosotros y demás. Y entonces cuando se lo dijimos, el niño empezó a llorar, ¿no? El niño tendría 4 añitos. Y entonces la hermana hace un poquito pispireta y dice, pero ¿tú por qué estás llorando? ¿Tú sabes qué es que papá se murió? Dice, sí, que ya no va a entrar más por aquí, que solamente lo voy a ver en el móvil, en las fotos y en los vídeos. Lo explicó perfectamente. O sea, él sabía lo que era la muerte. Después que es irreversible o no, ya eso es otro asunto, pero... Y a la hora de asimilarlo, ¿se puede producir, incluso si no se hace bien, un efecto rebote con ellos? Sí, de ahí que la importancia que no todos los psicólogos servimos para psicología de emergencia. Tienes una formación específica. No es lo mismo que en el despacho, que ya te viene a posteriori, que ya te viene con un estrés postraumático. Vale, aquí tienes el estrés directamente, aquí tienes el trauma directamente. Entonces, sí es verdad que tienes que tener esa formación específica para poder intervenir. No es lo mismo que hacernos una intervención de terapia. Cristina, comentabas antes un detalle, y es que el servicio este que ustedes desarrollan lo hacen de manera desinteresada. Es decir, ¿ustedes no están cobrando nada por este servicio? No, desde el 2016 que firmamos ese convenio con el SUB, ninguna administración se ha hecho pues eco de decir, oye, vamos a implantar en los planes territoriales, en los planes de emergencia, a los psicólogos de emergencia, ¿no? Si hay otras comunidades autónomas que sí que están implantados, pero aquí todavía estamos en pañales, son muchos años, casi 10 años. Es verdad que solamente salimos cuando en la situación es un poquito mediática, pero estamos creo que en la semana 22 del año, llevamos casi 30 intervenciones, más de una por semana, que son 3 días. Y esto lo hacemos pues de manera gratuita. Es verdad que a veces salen algunos convenios, algunos proyectos, pero mayormente esto es de forma desinteresada. Claro, porque yo entiendo que el hecho de que si esto tuviera su reflejo, como comentabas, en los planes de emergencia, quizás redundaría en una mejora pues también del servicio, evidentemente, ¿no? Sin lugar a duda, porque estaríamos con turnos, estaríamos en zonas y la intervención sería mucho más rápida. Tuvimos una la semana pasada que fue en Arona, y nos llamaron un par de veces. Digo, claro, es que esto primero no estamos, aunque tenemos un drive en el cual nos vamos poniendo de guardia para yo más o menos saber con quiénes cuento, pero es voluntario, entonces tampoco les puedo exigir de tienes que salir ya de tu casa para estar allí. Salimos de Santa Cruz, quieras o no, en el coche, pues además de que no nos llaman en el momento. Siempre cuando damos formaciones a bomberos, a agentes policiales y demás, le decimos, si tú sabes que vas a ir a un suicidio, llámanos.
que después si nos tenemos que retirar, nos retiramos, pero tú sabes lo que te vas a encontrar, sabes que la familia va a estar ahí. Entonces, actívanos desde el primer momento. Lo que no puede ser es que esto haya sido a las 5 de la tarde y tú nos llames a las 9:30 de la noche, 4 horas después. Pues claro que al final se desesperan porque los psicólogos no llegan, ¿no? Cristina, ¿de qué criterios depende ese aviso? ¿Quién toma esa decisión? En principio, pues el que esté en la sala del 112 y así lo media. Es verdad que cada vez nos van conociendo más, tenemos varios en la sala que ya no nos conocen y decimos, hoy está en la sala él y nos va a llamar, ¿no? A veces, incluso en alguna noche nos ha pasado que hemos empatado, salimos de una intervención y vamos a otra intervención, ¿no? Y vamos, digo, ¿te quitaste el chaleco? No, pues venga, vamos otra vez que ahora tenemos otra intervención. Depende del criterio del que esté en la sala y así lo considere. Claro, porque el hecho de que estuvieran a lo mejor en los planes de emergencia podría favorecer directamente que existiera un protocolo cada vez que ocurra este tipo de intervención, este tipo de situación, este tipo de tragedia, este tipo de accidente. Hay que activar sí o sí, por lo menos llamar y que ustedes valoren, ¿no? Efectivamente, de hecho, incluso si hubiera un psicólogo de emergencia en la sala, nosotros a raíz del convenio que firmamos pasamos como unas 20 horas al año en la sala del 112 y a veces pues escuchamos las llamadas y es como si estuviéramos ahí, hay muchas llamadas que podríamos trabajarlas directamente, que a lo mejor no habría que sacar un recurso sanitario que se podría utilizar para otro tipo de emergencia, ¿no? Como Entonces, se estableció en el COVID, se estableció un teléfono de llamadas y de asistencia psicológica que funcionó muy bien, ¿no? Así es. Ahí sí que es verdad que fueron casi que unos 200 psicólogos. No todos son psicólogos de emergencia, no todos los psicólogos están acreditados a nivel nacional, pero sí es verdad que la ayuda humanitaria en la psicología también está casi que en la sangre, ¿no? Como aquel que dice, y fueron más de 200 psicólogos que hicimos distintas áreas, área infantil, área de género, área de clínica, porque había pues personas que llamaban ya con una mochilita de algún trastorno psicológico psiquiátrico y sí se hizo ahí también un trabajo bastante grande. Pues Cristina García, hombro en el que apoyarse, oído que escucha, para aquellas personas que en un momento de emergencia, de catástrofe, de su vida que es crítico, pueden tener la asistencia y sobre todo esa caja de herramientas que ustedes le van a proporcionar para tratar de sobrellevar esa situación tan terrible. Coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por acercarnos a esta realidad que probablemente muy poca gente conoce, sabe que existe y que seguramente, esperemos, no tenga que experimentar nunca, pero seguramente va a querer tener a su lado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por hacerse eco de esta situación.